Recibirlo, es un amigo de la cocina de las noticias, una persona extraordinaria y fundamentalmente un profesional también muy relevante, sí, de fuste. Me estoy refiriendo al gran Sergio Berenstein. ¿Cómo estás, Sergio? Abrazo muy grande, muchísimas gracias por el llamado, por los conceptos y un placer siempre estar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bien, Sergio, en primer término, te quiero hacer una consulta. No te digo que me está desvelando, pero no comprendo el motivo. Seguramente vos sí. ¿A qué le atribuís este retorno mediático de Alberto Fernández? ¿A qué lo atribuís? Me parece que hay dos formas de entender esto, ¿no? Por un lado, el expresidente, creo yo, está mirando con alguna preocupación la causa de escándalo de los seguros. Ustedes saben que es una causa que tiene bastante avance en la justicia federal aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Pi, sí. Donde, bueno, es la primera vez que él aparece directamente acusado de una situación bien compleja. Él, la verdad, estuvo con los Kirchner, tuvo mucho tiempo como jefe de gabinete, después tuvo otras responsabilidades, incluso como presidente él no había tenido hasta ahora ningún escándalo, ¿no? Y esto creo que lo afecta directamente. Me parece que el presidente en ese sentido el expresidente necesita recuperar, cree que necesita recuperar cierto protagonismo mediático, y eso me parece que está explicando esa reaparición. Después es cierto que hay un vacío opositor. En el peronismo no hay un liderazgo, una jefatura. No es que Alberto Fernández, si cuando era presidente no pudo ejercer la jefatura del peronismo, mucho menos ahora, ¿verdad? Seguro. Pero creo que en ese vacío él cree que puede, de alguna manera empezar a capitalizar esta suerte de leve erosión que está experimentando el oficialismo. Creo que ese es un punto que hay que tener en cuenta. No es que Javier Milei, que la Libertad Avanza, que el gobierno haya perdido mucho, pero es cierto que hay un desgaste y que nadie hasta ahora lo capitaliza. Por eso me parece que hay que interpretar la reaparición mediática de Alberto en esa perspectiva. Bien, entiendo. Ahora la frase de Alberto Fernández en la entrevista radial de hoy, ¿cómo fue textual, Javi? Se ha instalado que su gobierno ha sido un desastre. Se instaló, Sergio. Se instaló. Es una sensación, como una inseguridad, ¿te acordás? Sí, claro. A ver, hay cifras que son muy contundentes, que van por sí mismas, ¿no? Hay formas de evaluar a los gobiernos, por ejemplo, en términos de crecimiento, en términos de pobreza, inflación, de educación, de salud. La verdad que es difícil encontrar algún indicador donde Alberto Fernández tenga resultados positivos. Sí, comparto. Y es cierto que había uno donde para la Argentina estaba arriba del promedio, que era el de la transparencia. Bueno, eso también quedó en todo caso trunco. Ahora por lo menos cuestionado. Veremos el avance de la investigación, pero bueno, yo creo que ahí también hay un problema serio, ¿no? Va a ser un gobierno donde sobre todo la figura de Alberto Fernández, recordemos, ¿no? A partir de esa definición tan tajante de Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios que no funcionan, sí. A partir de eso me parece que la legitimidad del gobierno de Alberto Fernández empezó a sufrir mucho, ¿no? Y él en particular fue desplazado por la irrupción de Sergio Massa, primero como ministro de Economía, luego como candidato a presidente. Recordemos que Alberto Fernández era un presidente sin agenda, había días enteros en los cuales no tenía una sola reunión. ¿Te acordás? Sí. Aparte llegaba a las 10 de la mañana a Casa Rosada. Claro. Y bueno, tenía que descansar. Pobre. Con suerte a las 10 de la mañana. Con suerte, ¿no? Hubo jornadas en las cuales formalmente en la agenda de reuniones presidenciales no había una sola reunión. Bueno, a ver, hablando con el diario del lunes, gracias a Dios que no aconteció, ¿no es cierto? No tendría que haber trabajado nunca. Me hubiese parecido muy interesante. Creo que hoy seríamos otro país.
Argentina es un país presidencialista. Sí, tal cual. Más allá de Alberto Fernández, como persona, la figura del presidente es central, ¿no? Y creo que, lamentablemente, durante el gobierno pasado se diluyó la autoridad presidencial, y que eso explica, por lo menos en parte, el estilo de Javier Milei, que intenta, de hecho, monopolizar casi la gestión, que es un protagonista en las áreas más importantes, sobre todo en economía y en política exterior. De hecho, hay casi una diplomacia paralela, ¿no? Una diplomacia presidencial. Bueno, todo eso en parte tiene que ver con el vacío, con la erosión que experimentó la presidencia, insisto, como institución más allá del presidente. O sea, Sí. que hay que saber diferenciarlo en un sistema democrático, sobre todo con una constitución tan presidencialista como la nuestra. Ahora, ¿sabés lo que me llama la atención y lo que me alarma? Es la participación extrema, te diría yo, de Karina Milei, porque lejos de buscar la concordia, ¿sí?, dentro del mismo espacio, lo que genera es escisión, es discordia precisamente. Vos, tu mirada, ¿sí?, es acorde a la mía, está alineada con la mía. A ver, primero, las internas, los problemas de diferenciación en un gabinete, en política en general, son constantes. No conozco ningún gobierno, ni en Argentina ni en el mundo, donde no encuentre algún problema personal, algún problema de interés ideológico, político, diferencias regionales de étnicas, religiosas, siempre peleas, ¿no? Sí. Yo creo que hay que de alguna manera desdramatizar la idea de bien. interna de peleas dentro de un gobierno donde se disputa poder. No es que me guste, pero me parece que forma parte de la realidad de la política. Bien. Forma parte Bueno, en general de todas las organizaciones humanas, hasta en el sector privado, ¿no? Y por eso me parece que desde ese punto de vista es natural, es normal que uno encuentre divisiones, problemas, competencias. Uh-huh. En este caso en particular, tal vez, como uno esperaba en un gobierno que se ve a sí mismo como una especie de punto de inflexión, ¿no? Es un gobierno que se presenta como diferente a lo anterior, con vocación de, en todo caso, reinventar, ¿no? Sino toda una parte de la política. Bueno, uno esperaba tal vez criterios distintos o por lo menos más de acuerdo en lo que no debería ocurrir, ¿no? Por lo menos en esta primera etapa. Y bueno, no está pasando, al contrario, ¿no? Uh-huh. Y también es cierto que hay como una concentración tal vez exagerada de autoridad, de influencia en la figura del presidente y de su hermana, que tiene un rol mucho más importante que el de secretaria general de la presidencia. Digamos, es casi un equipo, ¿no? Una pareja de poder, uh-huh, donde en todo caso la hermana del presidente asume la responsabilidad de cuestiones que al presidente le parecen secundarias o lo aburren, le parecen tediosas. La construcción política, por ejemplo, ¿no? Sí. O delega en ella, bueno, cosas muy relevantes como una gestión diplomática. Por ejemplo, en todo el problema que la semana pasada hemos visto con Francia, ¿no? Con esta declaración, en mi opinión, disonante de la vicepresidenta, bueno, pudo haber ido la canciller, ¿verdad? Sí, a la embajada totalmente. De Francia, o citar al embajador a la Cancillería, resolverlo, y chao, no hace falta mandar a la hermana del presidente. Bueno, por algo lo hizo, ¿no? Eso tiene que ver en todo caso con el protagonismo que quiere tener Karina Milei, o que el presidente quiere que tenga Karina Milei. Y es un mensaje para Victoria Villarruel también, ¿o no? Bueno, y también para la canciller Mondino, ¿no? Que también, exacto, porque ya tuvo ya tuvieron sus contrapuntos, ¿no es cierto? Sí, serios. De hecho, hay una funcionaria en la Cancillería que representa a Karina Milei, que ocupa casi un cargo como de comisaria política, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo dentro de la Cancillería. En fin, es un estilo raro, inusual, pero bueno, estamos ante un presidente que tiene características inusuales y que en parte ganó por eso. La gente votó un presidente distinto, sí. Con lo cual creo que hasta ahora eso no le ha generado un costo político relevante. Sí, problemas, bueno, lo hemos visto, ¿no? Es un gobierno que echa un funcionario cada 4 días, o sea, hay bastante inestabilidad en las primeras y la segunda línea de gestión.
y eso es una de las características tal vez más notables de esta experiencia en estos 7 meses y pico de gobierno. Uh-huh. Ahora, lamentablemente se le ha hecho costumbre al presidente Milei adjetivar con epítetos incalificables en algún punto a un sector importante del periodismo. ¿Se puede hacer un paralelo con lo que pasaba con Cristina Fernández de Kirchner o estoy siendo muy exagerado? No, lamentablemente no, y eso es preocupante. Digamos, hay en la región, en el mundo, una generación nueva de líderes que polemizan con los medios de comunicación, con algunos comunicadores, que creen que pueden interferir, ¿no?, en la forma en la cual se comunica, y que sienten que al desacreditar en todo caso a un trabajador de la comunicación, bueno, tienen alguna ganancia política, ¿no? En muchos casos tiene que ver con cuestiones ideológicas, en otros tiene que ver incluso con acusaciones en términos de transparencia, porque cuando, por ejemplo, te dicen yo la pauta, ¿qué suponen? Que la forma en la cual vos pensabas, comunicás, tiene que ver con la plata que recibís en todo caso de un gobierno. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces denigra la profesión y te denigran directamente. Uh-huh. Eso, la verdad que tiene un punto lamentablemente en común entre versiones, digamos, radicalizadas de izquierda y de derecha. En el mundo pasa algo parecido. La verdad que yo tengo la suerte de poder viajar y sigo la realidad en otros países, y veo un proceso con matices bastante similar en Estados Unidos, en Brasil, en México. Lamentablemente hay una degradación en cuanto a la manera en la cual un sector de la política trata a los medios de comunicación, ¿no? También hay que decirlo, como ocurre en todas las industrias, hay comunicadores buenos, regulares y malos, y también muchas veces pagan justos por pecadores, ¿no? Sí. Pero en este caso en particular está esta concepción de guerra cultural, de, digamos, confrontación en un plano simbólico, donde hay como una especie de obsesión por lo que se comunica, cómo se comunica, la influencia que eso puede tener en la agenda, y eso lleva a veces a exageraciones de todo tipo y cosas que están completamente reñidas con el precepto constitucional de absoluta defensa de la libertad de prensa y de expresión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lo vimos en Estados Unidos con el propio presidente Trump echando a un corresponsal de CNN de la Casa Blanca. Sí. Sí, lo recuerdo muy bien. Sí. Eso de ninguna manera justifica que una colega en la Argentina, Silvia Mercado, bueno, hecho lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Pero dice, bueno, si lo hicieron con un periodista de la CNN de décadas de experiencia, y en Estados Unidos es como que pase aquí, no tiene que obviamente generarme una alarma, pero bueno, nadie puede estar sorprendido, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Sergio, hace unos instantes nos comentabas que la figura del presidente Milei en algún punto está sufriendo cierto desgaste, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿A qué se lo atribuís al mismo? Primero quiero aquí ponerlo en perspectiva y aclarar que no me parece ni algo alarmante ni sorprendente, ¿no? Es natural que los gobiernos sufran desgastes, sobre todo en un contexto recesivo tan profundo como el que vivimos, y creo que, digamos, de ninguna manera esto tiene que ser así una señal de alarma, ni mucho menos, ¿no? Ahora, hay muchos indicadores, por ejemplo, el índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela, otros colegas que miden la opinión pública, que, bueno, muestran que de niveles muy, muy altos de apoyo ya hay una erosión. Que soy sincero, con Eduardo Galesio nosotros hacemos sistemáticamente sondeos, nunca tuvimos al presidente arriba de 54 puntos, ahora lo tenemos en 47, es una erosión de 15 puntos, a mí no me parece algo, obviamente, muy, muy grave, ni mucho menos. A otros que lo tenían en 70, le cayó 20 puntos, se sorprenden. Bueno, digamos, ninguna medición es perfecta, la tendencia es similar en todos los sondeos, ¿no? Ahora, el 47% de la gente que tenga buena imagen
del presidente en un contexto donde la economía está cayendo tanto, particularmente en los grandes centros urbanos. Ustedes en Neuquén viven, como es evidente, una especie de isla. De ¿no? isla, sí, seguro. Pero el país está recontra complicado, y ustedes lo saben. Sí, por supuesto. Donde uno mire, hay problemas muy, muy serios, con pérdida de empleo. En algunos casos la capacidad instalada de la industria es casi el 55%, o sea, hay casi el 50%, un poquito más en algunas industrias. Es decir, el país está pasando un momento más que complicado. Sí. Que un presidente aún mantenga esta mezcla de esperanza, de ilusión, ¿no? A pesar de la dureza de la situación, es algo, me parece, muy, muy, muy destacable, ¿no? Ahora, esta erosión tiene que ver con la economía en particular, tiene que ver con en un sector más acotado, promesas que rápidamente fueron desacreditadas por la propia administración, la dolarización, por ejemplo, sí, ¿no? De la cual no se habla. Algunos creen que esta nueva etapa, caracterizada por la emisión cero, puede llevar a lo que el gobierno llama dolarización endógena, porque como va a haber cada vez menos pesos, bueno, dijo el doctor ministro Caputo, ¿no? Va a haber necesidad de usar los dólares para pagar impuestos, para consumir, con la hipótesis de que la gente en la corrida del año pasado sobredolarizó, ¿no? Tenía por ahí un plazo fijo o ahorros en pesos y compró dólares. Bueno, esos dólares probablemente en un contexto como el que estamos viviendo ahora, alguna gente ya tuvo que usarlos, ¿no? Para hacer un gasto, para incluso mantener el nivel de vida que tenía antes, sí, exacto. Incluso un poquito menos, y es probable que eso se profundice. Ahora, eso por supuesto genera mal humor, ¿no? Entonces hay gente que tiene buena imagen del presidente, que quiere que le vaya bien, pero tiene mal humor. No le gusta tener que desahorrar, no le gusta tener que vender $1 para poder pagar las cuentas, la luz, el gas, cosas que han aumentado muchísimo. Tal vez ahora se paga lo que debería haberse pagado siempre, bueno, pero el tener que hacerlo naturalmente genera desazón, ¿no? Sí, sin duda, sí, desesperanza, sí, es real, es real. Javier te va a consultar, Sergio. Un placer. ¿Cómo estás, Sergio? Javier Manzano te saluda. Bien, un abrazo. Igualmente, ¿cómo estás viendo, cómo ves vos esta escalada interna que está teniendo el PRO, ¿no? Que Mauricio Macri con Bullrich, que ahora también se suma a la pelea Rodríguez Larreta con Jorge Macri por lo que está pasando en Cava? Lo último, por lo que yo sé, no es que haya una pelea, y en todo caso un comentario del actual jefe de gobierno respecto a un tema en particular, un contrato en particular, pero no sé si hay una pelea, ¿no? Sí. Sí, evidentemente hay una diferencia de concepto, que esta vez no es nueva, pero que se profundizó y se hizo más pública últimamente entre el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ambos, ustedes recuerdan, luego de la elección de primera vuelta, participaron de lo que se conoció el pacto de Acasuso en la casa de Mauricio Macri. Sí. Invitaron a comer por entonces candidato Milei, le ofrecieron el apoyo, Milei lo aceptó, y fue una decisión de ambos. Recordemos que fue una alianza entre Macri y Bullrich, que venció a Larreta en la primaria originalmente. Bueno, después la gente votó en la primera vuelta a Massa y a Milei. Patricia no entró en el balotaje, y esa alianza, ese pacto de Acasuso fue crucial, ¿no? Para que Milei pudiera rápidamente contar con el apoyo de Juntos por el Cambio. Tal vez no todos Juntos por el Cambio votó por él, pero seguramente un 80% o más, y eso justifica el triunfo. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, básicamente Milei armó un gabinete de acuerdo a su criterio y tomó algunas sugerencias de Macri, algunas aceptó, otras no, y había como la sensación en un sector del PRO, incluyendo a Mauricio Macri, de que iban a armar una especie de gobierno de coalición. De alguna manera, Milei hizo con Macri lo que Macri hizo con el radicalismo en el 2015. Sí, incluyó a algunos dirigentes, pero hizo lo que quiso. Exacto. Sí, te entiendo. Bueno, a la perfección. No estoy criticando, estoy describiendo. No, estás describiendo, estás haciendo una descripción, exacto. Y me parece que el presidente tiene derecho a hacer el gabinete que le guste, ¿no? Ahora, ustedes me dicen, ¿y no conviene armar un pacto formal y tener más apoyo? Bueno, probablemente es lo que el libro de texto te sugiere, ¿no? La ciencia política, sobre todo en gobierno, estas características, donde hay una agenda tan transformacional, tan ambiciosa, sugiere, bueno, sumar
apoyos para tener más profundidad. Pero claro, Milei después se preguntaba, ¿qué pasó en el Congreso? Me apoyaron. Y es cierto, el PRO contundentemente apoyó las iniciativas del Poder Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Y los gobernadores del PRO cooperan. Entonces, ¿cuál es la capacidad de daño, pensando más tradicionalmente, que tiene hoy Macri? ¿Acaso Macri puede mandar a su gente a votar en contra de Milei cuando la agenda coincide en un 98%, si no en un 100%? No, entiendo que no, para nada. Bueno, por otro lado, en la transformación económica, los funcionarios más importantes, Luis Caputo, Santiago Osiri, Federico Sturzenegger, ¿con quién trabajaron? Por supuesto, con Mauricio Macri. Claro, entonces yo entiendo tal vez la frustración de un sector del PRO, que le gustaría cooperar más, que tiene por ahí conocimiento de algunas áreas donde ven que el gobierno, bueno, tiene dificultades, ¿no? El capital humano, que es un mega ministerio difícil de manejar, y ahí, tal vez en educación, en salud, hay experiencia interesante en Juntos por el Cambio, que por ahí no es aprovechada del todo por la actual administración. Entiendo esa frustración, entiendo que dejen a veces, digamos, sugerencias o consejos que no son tenidos en cuenta, con buena voluntad, pero bueno, es el presidente que tenemos, hay que respetarlo, y particularmente pensando en el votante del PRO, yo no me imagino un PRO que confronte con Javier Milei en las elecciones del año próximo. Comparto. La pregunta es, comparto 100%. Es lo que dijo Patricia Bullrich, sin ir más lejos. Exacto. Bueno, entonces la pregunta es qué tipo de negociación. Algunos creen que tiene que haber una fusión, pero me parece que Patricia coherentemente reconoce que el votante del PRO, bueno, ya está de alguna manera inclinado hacia apoyar al gobierno, ¿verdad? Siempre que el gobierno, obviamente, mantenga este programa, no se mande ninguna macana grande, estamos hablando manteniendo constantes los elementos fundamentales de la realidad de hoy. Falta más de un año, por supuesto, todo puede cambiar, esperemos que para bien. Pero creo que es un dilema para el PRO. Ustedes saben, los expresidentes son jarrones chinos, esto lo definió Felipe González, ¿se acuerdan? El presidente del gobierno español famoso. Sí. Porque dicen, vos sos un expresidente de gobierno, todos te quieren, te respetan, pero no saben dónde ponerte. Y en el fondo molestás en tu partido, ¿no? Y algo de eso hay, ¿verdad? Hay algo de eso, por supuesto que sí. Sobre todo cuando son figuras políticas que por edad o por vocación no se retiran, quieren seguir influyendo. Porque bueno, en Estados Unidos un expresidente en general no participa. Ahora, fíjate ahora, en todo este lío, Obama tuvo un rol fundamental, ¿no? Los Clinton también. Entonces, aún en Estados Unidos uno tiene funciones político-partidarias de expresidentes. Imagínense en Argentina, donde los políticos no se retiran, ¿no? En todo caso se mueren o los retira la sociedad, pero ellos solo por motu propio siempre tratan de permanecer en la vida pública. Ya lo creo que sí. Sergio, siempre un placer, siempre un gusto que nos acompañes. Igualmente. Te agradecemos mucho tu tiempo y tus consideraciones, obviamente, No, siempre es un placer para mí. Ustedes saben, tengo una hermana que vive en Neuquén, así que somos casi neuquinos en esta familia. Tenés un cariño especial, bueno, claro, exactamente. Sí. No, y viajamos mucho a la provincia y la verdad que la admiramos. Yo siempre digo que Neuquén es hoy la Argentina que yo conocí cuando era chico, una Argentina pujante, con oportunidades, con gente que emigraba para bueno, tratar de realizar su proyecto de vida. Eso todavía es Neuquén hoy, ojalá que y lo que va a ser parezca otra vez a Neuquén, ¿no? Y lo que va a ser, Sergio, con el tema RIGI, cuando eliminen el cepo, la cantidad de inversiones que se vienen. Bueno, Dios quiera que así sea. Sergio, un fuerte abrazo y cuando estés por acá, obviamente nos contactamos. Abrazo grande. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Hasta siempre. Bien, lo escuchabas al gran Sergio Berenstein pasar por la cocina de las noticias.